En los rincones más recónditos de las antiguas leyendas, se guarda un relato que rara vez llega a oídos humanos. Es una historia que permanece escondida entre los pliegues del tiempo. Un susurro olvidado de épocas antiguas. Todos han escuchado hablar de los tres reyes magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos sabios que siguieron la estrella para rendir homenaje al recién nacido rey, trayendo consigo oro, incienso y mirra. Sin embargo, muy pocos conocen la existencia de un cuarto viajero, un hombre llamado Artaban, cuya senda fue singular y cuya travesía transformó su vida de manera profunda. Artaban era un erudito persa, astrónomo y filósofo, cuya mirada siempre se perdía entre los astros. Una noche, mientras contemplaba el cielo desde la terraza de su hogar, ubicado en las afueras de su ciudad natal, algo extraordinario llamó su atención. Entre la infinitud de estrellas, un resplandor diferente apareció, distinto a cualquier otro que hubiera observado. No era un astro errante, ni un fenómeno pasajero, sino un fulgor inmóvil y puro que parecía atravesar la eternidad. Reconociendo el presagio que tantas veces había estudiado en antiguos textos y profecías de tierras lejanas, Artaban comprendió que aquella luz anunciaba el nacimiento de un rey. Frente a él, sobre la mesa, yacían pergaminos abiertos, unos describían señales celestiales según Zoroastro, otros hablaban de un Mesías que cambiaría el destino de la humanidad. Todo parecía encajar como un rompecabezas divino, un llamado que no podía ignorar. Con manos firmes y el corazón palpitante, se inclinó sobre su baúl de tesoros. Allí descansaban 3 piedras preciosas adquiridas a lo largo de años de viajes y comercio, un zafiro azul profundo, reflejo de la fe pura, un rubí intenso, símbolo del fuego de la esperanza, y una perla blanca, que encarnaba el amor eterno. Cada una representaba un aspecto del espíritu humano que Artaban deseaba honrar. Bajo la luz de las lámparas de aceite, murmuró para sí mismo: el zafiro será mi ofrenda de devoción, el rubí mi promesa de esperanza, y la perla el testimonio de amor al despuntar el alba. Montado sobre su corcel oscuro y resistente llamado Basta, partió hacia el oeste, rumbo a encontrarse con los otros sabios, que también seguían la estrella. Pero el camino que le esperaba no sería lineal ni sencillo. La luz celestial parecía presionar sus pasos, apremiándolo, y su mente se debatía entre la emoción, la incertidumbre y preguntas que no encontraban respuesta. ¿Qué clase de reina sería bajo aquella estrella? ¿Cómo transformaría el mundo? Durante los primeros días, las llanuras infinitas y los cielos despejados se convirtieron en su compañía. La estrella permanecía firme, guía silenciosa, que lo acompañaba a través del desierto. Pero pronto, los senderos se tornaron accidentados, y su viaje lo enfrentó a dilemas que pondrían a prueba no solo su fe, sino también su humanidad. Una y otra vez, Artaban se vio ante la elección entre cumplir con su destino personal o auxiliar a los necesitados que encontraba en su camino. Así comenzó la travesía de Artaban, un hombre común llamado a una misión extraordinaria. Su viaje no sería el de un mero portador de regalos, sino el de un corazón que aprendería que el mayor tesoro no se encuentra en la riqueza material, sino en la bondad que se ofrece a los demás. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las dunas cuando Artaban reinició su travesía. El aire del desierto era frío y seco, penetrando en los pliegues de su túnica, mientras su corcel avanzaba con paso firme sobre el terreno polvoriento. La estrella seguía allí, suspendida en el horizonte, inmutable y luminosa, como si velara por él y recordara constantemente la magnitud de la misión que había emprendido. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos, y la soledad del desierto permitió que Artaban meditara sobre su destino. Recordaba a sus maestros, los textos antiguos, y los años que había dedicado al estudio de los astros. Comprendió que las estrellas no dictaban el destino con rigidez. Eran guías, señales de un plan que iba más allá de lo que podía comprender. Cada paso que daba lo llevaba hacia un camino que aún no entendía del todo. Few entonces, al adentrarse en un terreno montañoso, que su viaje se encontró con su primera gran prueba. Entre los riscos y los desfiladeros, percibió una figura tendida junto al camino. Al acercarse, distinguió a un hombre cubierto de sangre, débil y apenas consciente. Sus ropas estaban desgarradas, el rostro pálido y contraído por el dolor. Era evidente que había sido víctima de un ataque, y que sin ayuda inmediata no sobreviviría. Artaban desmontó y se arrodilló junto al hombre, tocando su frente. Estaba febril y respiraba con dificultad. «Ayúdame, por favor. No me dejes morir aquí», murmuró con voz entrecortada. El corazón de Artaban se apretó ante aquel pedido. Sabía que continuar sin detenerse significaría cumplir con su propio destino,
pero detenerse podía salvar una vida. Era la primera encrucijada de muchas en la estrella. Lo llamaba a unirse con Melchor, Gaspar y Baltasar, pero el hombre frente a él necesitaba ayuda inmediata. Con decisión, Artaban abrió su saco y sacó el zafiro, su joya más valiosa. La sostuvo en la palma de su mano, dejando que los primeros rayos del sol atravesaran la piedra y la iluminaran con un brillo celestial. El sacrificio era evidente en su ofrenda para el rey. Ahora se convertiría en un acto de compasión. Sin dudar, lo entregó al médico de la aldea cercana, a cambio de su atención para el herido. La codicia brilló en los ojos del hombre, pero Artaban sabía que aquel sacrificio era necesario. Cuando el herido comenzó a recuperarse, Artaban sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su primer regalo, el zafiro, se había desvanecido, pero una vida había sido salvada. Comprendió, por primera vez con claridad, que la verdadera esencia de su misión no residía únicamente en las piedras preciosas que llevaba, sino en los actos de amor que brotaban de su corazón. La estrella no lo guiaba solo hacia un pesebre, lo guiaba hacia la humanidad misma. Continuando su viaje, llegó al punto de encuentro con los otros sabios, pero la soledad lo envolvió. Melchor, Gaspar y Baltasar ya habían partido sin él. Una sensación de pérdida lo atravesó, pero pronto fue reemplazada por una resolución silenciosa. Aunque su ruta se había desviado, la estrella seguía brillando, recordándole que cada acto de bondad era también parte de su destino. Esa noche acampó bajo el cielo estrellado, con la certeza de que su camino, aunque distinto, estaba guiado por la misma luz celestial. Al amanecer del día siguiente, montó a Basta con renovada determinación. La travesía lo llevó a través de valles secos y llanuras solitarias, y a medida que avanzaba, comprendió que su propósito estaba cambiando. Cada obstáculo, cada desvío, le enseñaba que la verdadera grandeza no reside en los regalos que se dan, sino en la vida que se toca con ellos. El desierto se convirtió en un lienzo, donde sus decisiones dibujaban un camino de compasión y entrega. Fue entonces, en una aldea olvidada por el tiempo, cuando la segunda prueba se presentó. El lugar estaba marcado por la desesperanza. A los niños yacían débiles por el hambre, sus madres inclinadas sobre ellos, intentando aliviar el sufrimiento con caricias impotentes. Al recordar el rubí que aún conservaba, Artaban comprendió que aquel regalo no podía ser guardado para un rey distante. Extendió la joya a una anciana que presidía la escena y le indicó que comprara comida y agua para salvar a los niños. La mujer, incrédula, aceptó el regalo, y Artaban vio cómo su ofrenda se transformaba en vida y esperanza. Esa noche, mientras el fuego del campamento crepitaba, escuchó las risas de los niños. Por primera vez desde que había partido, Artaban sintió que sus sacrificios tenían un propósito mayor. Aunque el zafiro y el rubí ya no estaban con él, la estrella seguía guiando su camino, y su corazón comprendió que el valor de sus regalos no estaba en su belleza, sino en el amor que habían permitido sembrar. Con el amanecer, Artaban montó a Basta y continuó su viaje, dejando atrás la aldea, con el peso de sus pérdidas y la certeza de que su propósito se había transformado. Cada paso lo llevaba más lejos de su meta inicial, pero más cerca de la verdad que el universo le estaba enseñando. En la verdadera riqueza reside en la compasión, la generosidad y el servicio a los demás. Después de dejar atrás la aldea que había salvado con el rubí, Artaban retomó su viaje. El desierto se transformaba poco a poco en colinas bajas, salpicadas de matorrales dispersos y manantiales escasos. Cada paisaje que atravesaba parecía reflejar su propio espíritu árido y desafiante, pero con pequeños oasis de esperanza que iluminaban su camino. La estrella permanecía en el horizonte, recordándole que su búsqueda continuaba, aunque la ruta que recorría se desviara constantemente del plan que había imaginado al partir de Persia. Dayas de Spius llegó a un mercado bullicioso al borde de una ciudad que contrastaba con la calma del desierto. Las calles estaban repletas de comerciantes, viajeros y mercaderes, y el aire estaba impregnado de aromas de especias, cuero y pan recién horneado. Artaban aprovechó la ocasión para reabastecerse de provisiones para él y para Basta, mientras observaba la multitud. Su mirada se detuvo en un pequeño templo, al final de una calle estrecha. Algo en su interior lo impulsó a acercarse. El templo era humilde, con muros de piedra gastados por el tiempo, pero dentro un grupo de devotos oraba en silencio frente a un altar sencillo. Artaban se arrodilló junto a ellos, dejando que el murmullo de las plegarias lo envolviera. Sus pensamientos giraban en torno a la estrella, a los regalos que ya no tenía, y al niño rey que todavía no encontraba. Cuando abrió los ojos, un anciano lo miraba con serenidad y profundidad. «Veo que eres un viajero»,
dijo el hombre con voz pausada. Pero no eres como los que pasan sin miraran. Artaban asintió, intrigado. Sigo una estrella, respondió. Me lleva al rey de los judíos. Pero mi camino ha sido desviado por quienes necesitan ayuda. Me pregunto si estoy perdiendo de vista mi propósito. El anciano lo estudió en silencio, como midiendo el peso de sus palabras, y finalmente dijo: viajero, dime, ¿qué es un propósito? ¿Es un destino fijo al que debemos llegar? ¿O es el camino mismo, con todos sus desvíos y obstáculos? Tal vez el rey que buscas no se encuentra en un lugar, sino en los corazones que tocas con tus actos. Las palabras resonaron profundamente en el alma de Artaban. Aquella noche, mientras acampaba fuera de la ciudad, meditó sobre lo que había escuchado. La estrella seguía brillando, y aunque su viaje estaba lleno de incertidumbre, comprendió que no podía abandonarlo. Su búsqueda ya no era únicamente por un niño en Belén, era por todas las vidas que necesitaban consuelo, por los corazones que podían ser tocados por la compasión. A medida que avanzaban los días y las semanas, Artaban atravesó territorios desconocidos en pueblos empobrecidos, ciudades bulliciosas, desiertos abrasadores y valles fértiles. En cada lugar encontraba historias de sufrimiento y esperanza. Aunque su deseo de encontrar al rey lo impulsaba, no podía ignorar las necesidades de quienes lo rodeaban. Sus regalos materiales habían dejado de ser simplemente objetos de valor. Se habían convertido en herramientas para aliviar el dolor y sembrar esperanza. Fue en una ciudad pequeña, devastada por el hambre, donde comprendió plenamente esta lección. Las familias luchaban por conseguir agua y comida, y los niños permanecían débiles en improvisadas camas de paja. Artaban recordó la perla que aún conservaba, la sostuvo en su mano, brillante bajo la luz del sol, y comprendió que ese último tesoro debía convertirse en un acto de amor. No sería entregada en un pesebre, sería ofrecida a los más vulnerables, a aquellos cuyo sufrimiento necesitaba ser aliviado. Con la perla cuidadosamente envuelta, recorrió las calles polvorientas, guiado por el sonido de los lamentos y la desesperación. Al encontrar a una madre que sostenía a su hijo débil entre los brazos, extendió la joya hacia ella y dijo con firmeza y ternura: toma esto. Compra comida, agua y cuida de tus hijos. Que la esperanza no se pierda en la mujer. Asombrada, tomó la perla con manos temblorosas. No podía comprender la generosidad de aquel hombre, que ofrecía algo tan valioso, sin esperar recompensa. Artaban, observando los ojos de los niños recuperar un brillo de vida, entendió que la verdadera riqueza estaba en dar, en permitir que la luz de la esperanza se encendiera, donde antes solo había oscuridad. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el desierto, Artaban reflexionó sobre la travesía que lo había transformado. Los 3 regalos que había preparado para un rey distante ya no estaban en su poder, pero su esencia se había convertido en actos de amor tangible. La estrella, aunque distante, seguía guiando su camino, recordándole que cada gesto de bondad era parte de su verdadera misión. Artaban comprendió que la búsqueda del rey no se trataba de encontrar un lugar específico, sino de encender la luz de la esperanza y la compasión en cada corazón que encontraba en el camino. La perla que llevaba ahora no solo simbolizaba amor, sino que se convertía en un faro de vida y alivio para los necesitados. Después de muchos días de viaje, Artaban finalmente divisó las luces de Belén en la distancia. La ciudad, humilde y rodeada de colinas suaves, parecía dormir bajo un manto de luna y silencio. Su corazón se aceleraba tras años de peregrinaje. La estrella lo había llevado hasta allí. Sin embargo, un presentimiento le recorrió la espalda. Algo le decía que su encuentro con el rey no sería como había imaginado. Recorrió las estrechas calles de piedra, observando los techos de barro y los patios oscuros. Cada paso lo acercaba a la esperanza, pero también al reconocimiento de que la vida, rara vez, sigue los caminos que uno planea. Se dirigió a la posada más cercana, preguntando con cautela por el niño rey. El posadero, un hombre de rostro curtido por el sol, lo miró con una mezcla de curiosidad y pesar. «Busco al niño que ha nacido como rey», dijo Artaban con voz firme. «He seguido la estrella hasta aquí». El posadero frunció el ceño y respondió con voz baja: «Vinieron extranjeros antes que tú, con regalos y buenas intenciones, pero se marcharon. La familia huyó hacia Egipto hace días, escapando del edicto del rey Herodes». El corazón de Artaban se hundió. Todo su camino, todos sus sacrificios, lo habían llevado hasta un lugar vacío de la esperanza que había buscado. La estrella lo había guiado, pero no podía alcanzarla en la forma que había imaginado. Sin embargo, antes de sucumbir a la desolación,
Un grito rompió la quietud de la noche en el llanto de un niño en peligro. Corrió hacia el sonido y vio a un grupo de soldados arrastrando a una madre que luchaba por proteger a su hijo. Sin dudar, Artaban intervino, levantó la perla, el último de sus tesoros, y la ofreció a los soldados, a cambio de la vida del niño. La joya brillaba con luz propia bajo la luna, y ante su valor, los hombres cedieron, permitiendo que la madre huyera con su hijo sano y salvo. En ese instante, Artaban comprendió una verdad profunda en los regalos que había preparado para un rey. Distante habían cobrado vida en cada acto de bondad que había realizado. Su zafiro había salvado a un hombre herido, su rubí había traído esperanza a los niños hambrientos, y su perla acababa de proteger a un inocente. No había fallado. Había cumplido su misión de la manera más pura y perfecta, a través del amor y la compasión. Mientras contemplaba la calle desierta, escuchó una voz clara y cálida, que parecía surgir del aire mismo. En verdad te digo, todo lo que hiciste por los más pequeños, por los necesitados, lo hiciste por mí. Artaban cerró los ojos, sintiendo una paz indescriptible. No necesitaba ver el rostro de quien hablaba. Comprendió que el Mesías no estaba limitado a un lugar ni a un momento, sino que se encontraba en cada vida que había tocado con su generosidad. Cada acto de amor había sido un regalo entregado directamente al corazón del reino que buscaba honrar. Esa noche, Artaban se recostó bajo el cielo estrellado, dejando que el cansancio y la gratitud lo envolvieran. La estrella que lo había guiado durante tantos años ya no necesitaba brillar con fuerza, porque su luz se había transformado en cada sonrisa, en cada gesto de alivio, en cada corazón que había tocado. Artaban, el cuarto rey mago, nunca llegó al pesebre de Belén, pero encontró al Mesías en los rostros de los necesitados y en el espíritu de quienes había ayudado. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que el mayor regalo no es material, sino la entrega desinteresada y el amor que estamos dispuestos a ofrecer a los demás, incluso a costa de nosotros mismos. Y así, aunque la historia de Artaban permaneció oculta en los pliegues del tiempo, su legado sobrevivió en los corazones de aquellos que conocieron la bondad de su camino. Cada pueblo que había visitado, cada vida que había salvado, se convirtió en un eco eterno de su sacrificio y de la luz que seguía guiando su viaje. La estrella, aunque invisible, continuaba brillando a través de los actos de compasión que inspiró, recordando que el verdadero destino se encuentra en la capacidad de amar y servir a los demás. Tras la noche en Belén, Artaban continuó su vida con un corazón transformado. No importaba que no hubiera colocado sus regalos a los pies de un pesebre. Cada acción que realizó había tocado vidas y encendido la esperanza en lugares donde el dolor parecía impenetrable. La comprensión de que el verdadero regalo no era material sino espiritual, lo acompañaba con la claridad de un faro eterno. A partir de ese momento, su viaje adquirió un sentido distinto. Cada pueblo que atravesaba, cada ciudad y desierto que cruzaba, se convirtió en un escenario donde podía sembrar bondad. Sus actos, simples en apariencia, llevaban consigo un impacto que se multiplicaba silenciosamente. Cada gesto, desde ofrecer agua a un niño sediento, hasta compartir un refugio con un anciano cansado, se transformaba en una ofrenda viva, un eco de la luz que había seguido desde Persia, en Egipto, mientras ayudaba a construir refugios para los desplazados por la guerra y la opresión. Artaban escuchaba historias de familias que habían pasado por sus manos. Algunas de ellas hablaban de María, José y un niño llamado Jesús, quienes habían huido de Herodes hacia tierras extranjeras. Cada relato confirmaba que su búsqueda no había sido en vano, que aunque no había entregado sus regalos en Belén, había mantenido vivo el espíritu de la misión. Su perla, su rubí y su zafiro habían cobrado vida en actos de compasión, y su viaje se había convertido en un camino de servicio más grande que él mismo. Durante años, Artaban se adentró en territorios desconocidos. Llegó a aldeas devastadas por la hambruna y a ciudades en crecimiento, a desiertos implacables y valles fértiles. En cada lugar se encontraba con seres humanos que sufrían, a niños débiles por el hambre, mujeres agotadas por la desesperación, hombres que habían perdido todo en guerras sin sentido. Y en cada encuentro, Artaban encontraba una oportunidad de ofrecer alivio, una semilla de esperanza, una chispa de amor. En Galilea, mientras observaba a un grupo de niños jugando cerca de un riachuelo, comprendió cómo la pureza y la inocencia podían iluminar el mundo de maneras que ningún regalo material podía igualar. Uno de los niños, con ojos brillantes y sonrisa traviesa, le preguntó por qué viajaba tanto y qué buscaba. Artaban, con la voz serena y el corazón lleno, respondió: busco un rey, uno que traerá luz y justicia a este mundo. Pero he aprendido que servir a quienes él ama
Ayudar a quienes sufren también es encontrarlo. El niño, como si entendiera la profundidad de sus palabras, corrió a unirse a sus amigos, y en ese momento, Artaban sintió una paz profunda. La búsqueda de un rey se había convertido en la búsqueda del bien en cada vida que podía tocar. La estrella ya no solo guiaba su camino físico, guiaba sus actos, convirtiendo cada sacrificio en un regalo que trascendía el tiempo y el espacio. A medida que pasaron los años, Artaban envejeció. Su rostro, antes firme y sereno, se marcó con arrugas profundas. Su cabello, oscuro en la juventud, adquirió un brillo plateado, como si las estrellas que lo habían guiado hubieran dejado su huella en él. Sin embargo, su espíritu permaneció indomable. Cada paso que daba seguía iluminando los corazones de quienes se encontraba. Su legado no estaba en riquezas, en monumentos ni en relatos oficiales. Estaba en los actos de amor que sembró a lo largo de su vida, en la esperanza que devolvió a los que habían perdido todo, en los corazones que tocó con su bondad. Cuando finalmente regresó a Jerusalén, ya anciano, encontró una ciudad llena de rumores, tensiones y expectativas. Allí escuchó hablar de un hombre llamado Jesús de Nazaret, quien predicaba un reino de amor y justicia. Artaban sintió que, después de tantas décadas, había llegado al momento de reconocer que su búsqueda no había terminado. Había estado persiguiendo al Mesías no en un pesebre, sino en cada acto de compasión que había realizado. Frente al lugar donde Jesús estaba a punto de ser crucificado, Artaban comprendió plenamente la lección final. No importaba que no hubiera entregado sus regalos a un niño en Belén, porque cada ofrenda de amor que había hecho ya había sido aceptada. El Mesías, en un gesto sorprendente, le reveló que todo lo que había hecho por los necesitados, por los débiles y los afligidos, había sido como darlo directamente a él. En ese instante, Artaban encontró la paz absoluta. La estrella había iluminado su camino. Sí, pero la luz verdadera había estado en sus acciones todo el tiempo. Sus regalos materiales habían sido transformados en actos de bondad, y su vida, dedicada al servicio de los demás, se convirtió en una ofrenda viva al reino de amor que había buscado. Acos Dispius. Las aldeas y pueblos por donde había pasado recordaban a aquel hombre que llegaba con provisiones, ayuda y esperanza. Los ancianos contaban a sus nietos historias de un viajero que sacrificó todo por amor a los demás. Aunque no apareció en los textos sagrados ni en los relatos de los 3 reyes magos, su huella permaneció en cada vida que tocó, en cada generación que floreció gracias a sus sacrificios. Así, la historia de Artaban, el 4.º rey mago, se convirtió en un testimonio eterno. El mayo era el regalo, no es el oro, la plata, ni las piedras preciosas. El regalo más grande es el amor desinteresado, la entrega sincera, la capacidad de servir y de aliviar el sufrimiento de los demás, incluso a costa de uno mismo. Su vida fue una lección para todos los tiempos, que la verdadera riqueza se mide en actos de compasión y en la luz que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. La estrella que lo había guiado desde Persia ya no brillaba en el cielo, pero su luz vivía en cada sonrisa que había ayudado a florecer, en cada esperanza que había encendido, en cada corazón que había tocado. Y así, aunque el mundo siguiera su curso, y muchas personas olvidaran su nombre, el legado de Artaban permaneció eterno, recordando que la bondad y el amor son los regalos que nunca se pierden, y que perduran más allá del tiempo y del espacio. Muchos años después, cuando el rostro de Artaban ya estaba marcado por el tiempo y la experiencia, se sentaba a contemplar el cielo nocturno. Las estrellas que una vez lo habían guiado desde Persia, parecían ahora murmurar historias de lugares lejanos y de vidas transformadas. Cada destello recordaba un momento en el que su corazón había decidido actuar, donde la compasión había superado cualquier propósito personal. Artaban entendió que la vida de un ser humano, por larga o breve que sea, se mide no solo por los logros visibles o las riquezas acumuladas, sino por la huella de amor que deja en los demás. Cada sacrificio, cada acto de bondad, se convierte en un hilo que conecta a las personas a través del tiempo y del espacio, uniendo mundos que de otro modo permanecerían separados. Reflexionando sobre su largo camino, Artaban comprendió que su viaje había sido más que una peregrinación hacia un rey. Había sido un viaje hacia el corazón humano. Sus regalos, que habían comenzado como objetos preciosos, se transformaron en símbolos de fe, esperanza y amor. Cada uno de ellos había servido como catalizador de cambio, en el zafiro para aliviar el sufrimiento, el rubí para devolver la esperanza, la perla para proteger la inocencia y la vida. Mientras recordaba los rostros de los niños, de las madres desesperadas, de los hombres y mujeres que había ayudado, Artaban comprendió que el verdadero tesoro no estaba en lo que se daba,
sino en cómo se daba. La entrega desinteresada de uno mismo, el acto de ponerse al servicio de los demás, es la forma más pura de riqueza. Cada sonrisa que había provocado, cada lágrima que había mitigado, era un reflejo del reino que su estrella había señalado. Un reino de amor que no se encontraba en un pesebre, sino en cada ser humano que podía tocar. El cuarto rey mago se dio cuenta de que su historia, aunque oculta en los textos y olvidada por muchos, tenía un significado que trascendía el tiempo. No necesitaba reconocimiento ni gloria. La satisfacción y la paz que sentía provenían de haber vivido una vida coherente con los principios más altos de la humanidad. La estrella que lo había guiado al inicio de su viaje ya no era necesaria, porque había aprendido a ver la luz en cada acción justa y compasiva. Artaban comprendió que todos los seres tienen un camino y que a veces el propósito de la vida no consiste en alcanzar un destino específico, sino en el viaje mismo y en la forma en que se vive. Cada desvío, cada obstáculo, cada encuentro inesperado era parte de un diseño mayor que, aunque invisible, tenía sentido para aquellos dispuestos a mirar con ojos del corazón. El viajero también reconoció que los sacrificios que parecían pérdidas, en realidad, eran ofrendas que trascendían lo material. La entrega de sus regalos había sido la manifestación tangible de un principio eterno, que la verdadera riqueza reside en dar, no en recibir, en servir, no en acumular, en amar, incluso cuando no hay recompensa visible. A través de los años, Artaban se convirtió en un símbolo silencioso de esperanza. Aquellos que lo conocieron contaban historias de un hombre que no poseía riquezas terrenales, pero cuya presencia irradiaba consuelo, que había transformado la vida de los necesitados con gestos simples pero poderosos. Su ejemplo demostraba que cualquier persona, sin importar cuán ordinaria pueda parecer, tiene el poder de dejar un legado eterno a través del amor y la compasión. Mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos rojizos y dorados, Artaban cerró los ojos por un momento y recordó su primer encuentro con la estrella en Persia. Entonces, un joven sabio de mirada intensa y corazón inquieto había decidido seguir un signo celestial. Ahora, un anciano de sabiduría profunda comprendía que esa misma estrella no lo había guiado hacia un lugar, sino hacia la verdad más pura, en que el reino de Dios, el reino del amor verdadero, reside en cada acto de bondad, en cada corazón que se entrega al bienestar de los demás. Y así, la historia de Artaban, el cuarto rey mago, permaneció como un legado silencioso pero eterno. Sus regalos nunca llegaron a Belén, pero cada ofrenda de amor y compasión que entregó se convirtió en un tributo al Mesías, un reflejo del cielo en la tierra. Su vida enseñó que la grandeza no se mide por la fama ni por los tesoros acumulados, sino por la capacidad de tocar vidas y sembrar esperanza, incluso cuando parece que todo está perdido. Artaban murió como había vivido, en un viajero silencioso, guiado no por la gloria, sino por la luz del corazón. Su cuerpo descansó bajo la tierra, pero sus enseñanzas continuaron floreciendo en los pueblos, las aldeas y los corazones de quienes habían sido tocados por sus actos de bondad. La estrella que lo había iniciado en su travesía ya no brillaba en el cielo, pero su luz vivía en la memoria de cada vida que había salvado, en cada esperanza que había encendido, y en cada corazón dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Así, el mensaje de Artaban perdura a través del tiempo, aunque el mayor regalo que se puede ofrecer es el amor que damos, la compasión que mostramos y la bondad que sembramos en el mundo. Que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la entrega sincera a los demás. Y que cada uno, sin importar cuán pequeño o común parezca, tiene el poder de ser un faro de luz en la oscuridad, un reflejo de la estrella que guía, un testimonio de la eternidad en la vida diaria.